Buen día, cookie crocheteras del mundo. ¿Cómo estamos? Feliz, un día más, un tutorial más. Seguimos con nuestra serie de mandalas, atrapasueños. En definitiva lo he convertido en atrapasueños, pero yo tengo que avisar, tengo que deciros que el proyecto que yo tengo pensado para toda esta serie que estamos haciendo es más la conversión de las mandalas en una decoración diferente a lo que son atrapasueños, pero por si acaso yo os dejo la muestra de cómo quedaría como atrapasueños. Obviamente nos faltan las cintitas, la decoración complementaria, pero aquí tenéis la mandala convertida en atrapasueños. Bueno, puesta en el aro. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Después, insisto, con toda la serie que estamos haciendo ahora, esta temporada, lo que voy a hacer es convertirla en algunas cosas distintas de lo que puede ser un atrapasueños. Siempre continuando con la serie de mandalas, ¿eh? Siempre van a ser mandalas, ¿ok? Bueno, ¿qué deciros? Como siempre, si os gusta lo que veis, suscribiros al canal y compartir en las redes sociales. Y si queréis enseñarme vuestros proyectos, que a mí me hace un montonazo de ilusión y me gustaría preparar un vídeo con todas las cosas que me vais pasando, pues lo que podéis hacer es publicarlo en Instagram, poniendo @cookiecrochet en la definición, en el comentario, y así me llegará a mí. Y si no, también me lo podéis enviar por el Messenger, por Facebook o en mi correo electrónico, ¿vale? cookiecrochet@gmail.com. Y de alguna manera, con todos esos trabajos, que me encantaría pues poder hacer un vídeo recopilatorio de todo lo que es el tiempo que llevamos juntas y juntos todos, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos con el tutorial. Vamos a empezar a hacer esta mandala. Voy a tejer con el 2,5 y con un hilo que estoy utilizando todo el tiempo, el mismo en blanco. Drop 7 se teje, en teoría dice con un 3,5, yo imaginaros con un 2,5 para que salgan pequeñitas. Persigo eso, que salga un poco más chiquita. Y 50 gramos, 170 metros, bueno. Vamos a empezar a trabajar con ella y aquí vamos a empezar haciendo un aro mágico. Acordar, vamos a hacerlo más profesional, como siempre digo. Pasamos, nos quedamos con la hebra corta y la cruzamos. Y dentro de ese cruce, que ahí la tenemos cruzadita, la enganchamos sacándola por debajo. Tenemos el principio de aro hecho. La reducimos ahí y vamos a reducir un poquito el aro, que tampoco hace falta tan grande. Y ahí vamos a empezar a hacer cadenitas, tantas como 4. 4 cadenitas que van a sustituir a un punto alto doble. Y entre cada punto vamos a hacer una cadena de separación, por tanto hacemos 5 cadenas, ¿vale? Y ahora, y para hacer un punto alto doble, pasamos 2 veces por nuestro gancho la hebra. Pasamos por el aro, sacamos otra hebrita y tenemos 4 dentro del gancho y las vamos a ir quitando de 2 en 2. 1, 2 y 3 veces. Y ahora otra vez una cadenita y pasamos otra vez 2 veces nuestra hebra por el gancho por el aro, lo sacamos, tenemos 3 de las 4 y sacamos las hebritas de 2 en 2. ¿Bien? Bueno, pues así tantos como 20 puntos altos dobles separados entre uno y otro con una cadena. Bien, vamos a volver a hacer una cadenita y el otro, ¿vale? Así hasta 20. Vamos allá. Tengo 19 ahora mismo y quería hacer el último juntos y juntas para ver que una vez que tenemos el último y como hemos hecho todo el tiempo entre punto alto y punto alto doble, hemos hecho una cadenita. Entonces debemos hacer esa cadenita y unirnos en la cuarta, ¿vale?
porque la quinta cadena que hiciéramos, perdón, la quinta cadena que hiciéramos es la separación entre una y otra. Bien, vamos con la siguiente de las vueltas, donde vamos a hacer 1, 2, 3, 4, que es un punto alto doble, ¿bien? Y vamos a hacer otra vez un punto alto doble, ¿dónde? En nuestro siguiente punto alto doble. Y en teoría se van a cerrar juntos, solo que este primero no lo vamos a poder ver, ¿bien? Y ahora vamos a hacer un punto alto doble todo el tiempo. Esta vuelta también son todo punto altos dobles, ¿vale? Pero este siguiente lo vamos a hacer en el mismo punto que el segundo, no en las cadenas, en el segundo punto alto doble. Entonces, ahora sí vamos a poder ver que lo dejamos inacabado para hacer otro punto alto doble en el siguiente punto alto doble que nos encontramos, saltando las cadenitas, ¿vale? A las cadenas no les vamos a dar importancia. Y aquí cerramos los dos juntos. Ahora, y para irnos al siguiente punto alto doble, nos vamos a ir con ni más ni menos que 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que será el medio, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta mandala va a tener una forma geométrica también, porque he visto que os encantan. Con esta forma va a ser chiquitica para poder jugar con ella. Me encanta la idea para poder jugar con ella en el montaje. Por eso estoy haciendo este modelo. Bien, para hacer punto alto doble, toda la vuelta van a ir en punto doble, en el mismo que el último. ¿Bien? Ahí, en el mismo lado que el último punto, pero no lo cierro y hago en el siguiente otra vez un punto alto doble. Y estos sí los voy a cerrar junticos. ¿Bien? Esta es la idea. Vuelvo y hago otro punto alto doble en el mismo punto. ¿Bien? Que no lo cierro. Y hago otro. 1, 2. Y ahora sí, cierro junto. ¿Vale? Y ahora, para irme al siguiente bloquecito de los 4 puntos altos dobles, 2 a 2, hago 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. A ver, tengo estas 11 cadenas y voy a empezar a hacer otro grupo de 4 puntos altos, empezando en el último que pinché, ¿no? En el último que hice, en el mismo sitio. No lo cierro y voy al siguiente punto alto. Vuelvo a hacer un punto alto doble. Todos son puntos altos dobles, ¿eh? En esta y en esta. A veces no digo el doble, se me va. Sin más, hago el siguiente punto alto sobre el mismo punto. Bien. Lo dejo abierto y me voy al siguiente. Y ahí cierro los dos juntos. Ya tengo el bloque de 4 hecho. Y aquí, en el siguiente, me voy, ¿ves? Ahí se van a ir quedando. Al siguiente bloque de 4 puntos con 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Punto alto doble. ¿Dónde? ¿Dónde hiciese el último? En el mismo lado. ¿Vale? No olvidarse de esto. Y ya el siguiente en el siguiente. Digamos que cada bloque de 2 puntos altos dobles los empiezo siempre donde hiciera el último, porque ahora voy a hacer el siguiente y lo empiezo en el mismo del último. ¿Bien? Venga, pues entonces ahí vamos y otra vez para el siguiente. Bien, ya tenemos otro grupito de 4, de 2 y 2 puntos altos dobles y 11 para llegar al otro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a estar repitiendo esto todo el tiempo. Nos van a salir 10 huequitos. 10 huecos, 10 montoncitos. ¿Bien? Vamos allá, empezando en el último, recordarlo. Lo dejamos abierto y al siguiente. Lo cerramos juntos, cuidado con todas las hebritas. ¡Ah! Así. Y otra vez, punto alto doble. Y punto alto doble.
Siempre empezamos donde acabáramos y en el siguiente. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer así toda la vuelta. Nos van a salir 10. Vamos allá. Estoy acabando. Voy a hacer el último par de puntos altos dobles en el mismo sitio, inicio, y en el siguiente, que obviamente ya es el punto de las cadenas, porque, como os habéis fijado, cada punto recibe 2 puntos. Cada punto de la vuelta anterior recibe 2 puntos. Entonces, en el de las cadenas me faltaba. Lo cierro junto. Y ahora, no voy a hacer 11 cadenas por una razón. Quiero quedarme aquí arriba. ¿Vale? Entonces, para eso voy a hacer 5 cadenas nada más. 1, 2, 3, 4, 5. Acordaros que el 6 es el medio, ¿vale? Y ahora voy a hacer un punto alto con 1, 2, 3 y 4 hebras, ¿vale? Un punto alto cuádruple. Y voy a enganchar en la unión de los 2 primeros puntos altos dobles que hiciéramos juntos. Y voy a ir sacando las hebras de 2 en 2. Así es como yo voy a quedarme en el medio de mi aro. De mi puente. ¿Vale? Vamos a ir con la vuelta 3. ¿Vale? Ya estoy arriba entonces de los puentes que me han salido, 10, acordaros. Y voy a empezar a hacer 1, 2 y 3 cadenas para hacer, en este caso, 6 puntos altos más. En total serán 7. 1, 2. Perdón, pero lo hice muy flojo. Lo tengo que desmontar y volver a empezar. 2, 3, 4, 5 y 6. En total hay 7 puntos altos dobles. Perdón, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y directamente, y sin hacer nada, me voy al siguiente arco donde vuelvo a hacer 7 puntos altos. ¿Vale? 7 puntos altos. Ya hice el primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto, 6 y 7. Y ahora, y para llegar al otro lado, haré 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Voy a volver a hacer 7 puntos, esta vez del otro lado. Del otro lado del puentecito, ¿no? De las 11 cadenas, pues por un lado 7 puntos, por el otro lado otros 7, separados por 4. Bien, vamos con 3 puntos altos, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Nos vamos al otro lado sin hacer nada. Empezamos ahí a unir 7 puntos altos. ¿Bien? Ahí se nos van a ir quedando los huequitos nada más. Pues nada, esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. 3, 4. Se quedó flojo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para cambiar de lado, 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Me voy al otro lado. Y vuelvo a hacer otra vez 7 puntos altos. 2, 3, 4 y 7. Para irme al otro puentecito de cadenas, donde empiezo a hacer los puntos altos. ¿Vale? Todo el tiempo va a ser igual. Ya vais viendo cómo va a ser. ¿Verdad?
Además, es muy sencilla porque se va a quedar casi ahí. No vamos a hacer muchas más vueltas, vamos a hacer otra vuelta más. O sea que va a quedar muy cookie. ¿Vale? Vamos allá. Voy a acabar la vuelta y nos vemos. Para terminar la vuelta, ya tengo hechos los 7 últimos puntos altos y necesito volver a quedarme arriba. Entonces solo voy a hacer una cadena y un punto alto que engancharé en esa tercera cadena, que es el primero de mis puntos altos de la vuelta. ¿Vale? Entonces engancho con la tercera y ahí tengo mi huequito, igual que lo tuviera aquí. Bien, hago 1, 2 y 3 cadenas para seguido y metiendo dentro del huequito 2 puntos altos más. ¿Vale? Las cadenas es el primero de mis puntos altos y meto 2 más. En total habrá que poner 3 a cada lado. ¿Bien? Y seguido voy a hacer los demás puntos altos que me voy encontrando. El de las cadenas, el siguiente, y ya van 5, el siguiente 6, el siguiente 7 y el siguiente 8. ¿Vale? Aquí. Y para irnos al otro lado, ¿qué vamos a hacer? Los voy a hacer, pero los voy a dejar sin cerrar. El 1 y el 2, con eso termino este lado de puntos, pero me voy al siguiente y empiezo el 1 y el 2, o sea, 4 puntos altos que ni más ni menos cierro a la vez. ¿Vale? Y ya empiezo a hacer los puntos que me voy encontrando, que hay 1, 2, 3, 4, 5 y recordar 5, ya no me quedan, pero dentro del arco voy a poner 3, 6, 7 y 8. Al poner esos 3, 1, 2 y 3, en total tengo 8 puntos en cada lado de mi montañita. Bien, aquí vamos a hacer opción, ¿vale? Podemos hacer igual que aquí, las 4 cadenas y marcharnos al otro lado porque esta es la última vuelta que vamos a hacer. La mandala se nos va a quedar así, en plan estrellita cortita, chiquita, ¿vale? Pero a mí me gusta la idea que voy a hacer ahora y es hacer 1, 2 y 3 cadenas, pero esto es opcional, como digo. Sobre todo 1, 2 y 3 porque rompe la geometría con la que estábamos trabajando la mandala, ¿vale? Porque acabamos de hacer 3 piquitos que lo conviertan en redondo. 3 cadenas, primera y última unidas en un punto deslizado, 3 cadenas, primera y última en un punto deslizado, 3 cadenas, igual. Y nos vamos al otro lado haciendo puntos altos, tantos como 3 dentro del arquito, 1, 2 y 3 dentro del arquito, y hasta, y hasta 8, los 5 siguientes dentro de los 5 siguientes que nos vamos encontrando. ¿Va? 2, 3, 4 y 5. ¿Va? Bien. ¿Qué hacemos para irnos al otro lado? Igual que hiciéramos aquí, hacemos un punto alto que no se cierra, el 2 que no se cierra, me voy al otro lado, el 3 que es el primero del otro lado y el 4, los dejo abiertos todos para cerrarlos juntos. Estoy cerrando los 4 puntos del tirón y empiezo a hacer los siguientes 5 puntos altos que me encuentro en la siguiente montañita, ¿no? 2, 3, 4, perdón, no están todavía enganchados, 4 y 5, ¿va?
Mirar, ¿eh? Sé que así va a quedar muy bonito porque de repente hace un piquito diferente. Queda súper cookie, ¿verdad que sí? Bien, pues he hecho los 5 siguientes y dentro de mi arco yo pongo 3 puntos altos más. 1, 2 y 3, ¿vale? Para seguido hacer esto. Es decir, 1, 2, 3 cadenas, primera y última, punto deslizado. Tenemos el primero de los piquitos. 1, 2, 3, primera y última, punto deslizado. Segundo de los piquitos. 1, 2, 3, primera y última, punto deslizado. ¿Cierto? ¿Sí? Y nos vamos al otro lado haciendo puntos altos. 2 y 3. 3 dentro del arco y los 5 siguientes. ¿Veis? ¡Uy, qué mona! Ya la veis, ¿no? Bueno, pues voy a hacer algo más por si acaso alguien se me quedó todavía por ahí un poco medio despistadillo. 2, 3, 4 y 5. Acordaros, en total, en esta vuelta hicimos 7 y en esta hay en total 8 puntos altos. Y ahora, los siguientes 4, que son 2 de este lado, 2 de este, los cerramos juntos. Ahí va 1, ahí va 2, lo empiezo a hacer, pero no lo acabo. Ahí va el 3 y el 4. Los pongo, los cierro juntos. Ahí se fueron. ¿Vale? Qué linda. Me está estorbando esta hebrita por ahí. Súper sencilla, pero muy, muy linda. Sobre todo por los motivos geométricos que estamos haciendo en estas últimas mandalas. Aunque tengo que decirlo. La siguiente, corazón. Va a llevar corazones. Y además va a ser grande, eso también os lo digo, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer un montón de modelos grandes, pequeños, medianos, de todos los tamaños, para luego poder hacer nuestro montaje. Que ya voy avisando, va a ser un montaje diferente. Porque ya sabemos hacer un atrapasueños gigante. Vamos a hacer algunas otras cosas con todos estos modelos de mandalas que tenemos. ¿Os parece? Bueno, he llegado con los últimos 3 puntos al mi piquito y lo hago. 1, 2, 3, primera y última. Ahí va. Otra vez, 1, 2 y 3, primera y última. Ahí va. Y luego otra vez. Primera y última. Ahí está. ¿Bien? Bueno, pues ya tenemos los 3 picos y nos cambiamos de lado. Y volvemos a poner ahí esos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Bien? Para seguir haciendo los 5 siguientes y en total 8. Pero hay que darse cuenta de pasar bien la hebrita. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Que con los 3 del huequito suman 8. ¿Vale? Ahora sí ya, cada una siga sola, cada uno sigue solo, por favor, hasta el final. Con esto tendremos terminada nuestra mandala de mini vueltas, pero súper divina. ¿Vale? Venga, acabamos y nos volvemos a encontrar. Mirad, termino ya esta vuelta y termino el atrapasueños. Hice los 3 moñetitos, las 3 puntitas. Hay un pelo, me pareció. ¿Ves? No me creo. Un pelo, sí. Hice los 3 nuditos, ¿no? Y solo voy a engancharme con la tercera de las cadenas en un punto deslizado. Ahí tengo acabada mi mandala. Cadenita al aire. Mis tijeritas.
Guardamos los hilos, escondemos las hebritas y mirad. Tenemos nuestra mandala lista. Si veis, el agujero no se ha quedado cerradito del todo, porque si lo cerramos no va a quedar igual de bonita. Creo que la idea es que se quede con el agujerito abierto. Voy a esconder las hebras y a estirarla bien para que veamos cómo queda. ¿Ok? Nos vemos. Mirad cómo ha quedado. No he hecho nada más que ponerlo en el aro. Ni siquiera lo he bloqueado. Pero está o no está estupendo. Aprovechando la serie, el anterior que hice, que tenía este motivo geométrico, va muy bien para poner uno seguido del otro. Por ejemplo, uno arriba del otro, en el caso que queramos dos, haremos distintas combinaciones. Lo que ocurre es que yo persigo hacer con todas las mandalas que estamos haciendo, que más que Atrapasueños Gigante lo vamos a llamar segunda temporada de mandalas, voy a cambiar el nombre. Vamos a hacer alternativas al Atrapasueños. Como Atrapasueños aquí lo tenemos, ¿vale? Después veremos con todas estas mandalas qué es lo que vamos a componer. De momento ahí se queda, ¿vale? Como Atrapasueños aquí lo tenemos. Como mandala ya lo hemos visto antes, ¿bien? Bueno, pues esto es todo lo que yo quería mostraros hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, manos arriba, deditos arriba y suscribiros al canal y compartirlo con vuestras amigas, con vuestros amigos, con vuestra familia, ¿ok? Bueno, feliz un día más. Chao, nos vemos en el próximo.